La última edición de Valladolid logró un impacto no solo en los lectores, sino también en la opinión pública. Posiblemente este ha sido el año con más repercusión nacional e internacional de todas las ediciones. Traspasamos las fronteras del castillo de Fuensaldaña y 5 años después nos convertimos en esa referencia y cita anual del calendario de la literatura española, que no se puede perder. Pero Valladolid no solo es un certamen de literatura con distintas monografías en cada edición. Valladolid es al mismo tiempo un laboratorio de experiencias, sentimientos, de preguntas y respuestas entre el literato, el dramaturgo, el guionista y el lector. Desde el principio, Valladolid tuvo una clara vocación solidaria y quiso poner su foco también en colectivos y asociaciones que defienden distintas causas sociales. Son muchas las respuestas obtenidas. Ha sido precisamente eso lo que nos ha hecho pensar en la evidencia del impacto de la literatura en la gente. Es curioso cómo algunas personas castigadas por la vida sin merecerlo encuentran en las páginas de un libro, en el relato de un novelista, el apoyo moral y la compañía necesaria para afrontar sus momentos más duros. Y ahora sí, llega la gran pregunta. ¿Son conscientes los escritores del efecto sanador de sus obras? Qué bien que nuestras novelas y nuestro trabajo sirvan para esto. Antes en la presentación hablábamos de las ventajas de la lectura, que pueden ofrecer consuelo, también por supuesto distracción, pero te pueden dar estas ventajas añadidas cuando estás en un trabajo duro y te ayuda a relativizar las cosas. Es muy bonito lo que cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por tus palabras. Me ha encantado poderme hacer una foto con tu hermano Javier. Yo agradezco tus palabras. Hay que tener en cuenta que nuestra actividad es muy solitaria, ¿no? Aunque tratemos de asuntos humanos o a nuestro trabajo lo preceda, pues yo qué sé, una indagación personal, una observación. Uno de alguna manera publica los libros como el tenista que juega en una pista llena de niebla y tira la pelota y no sabe a dónde va y de repente le vuelve y devuelve de una forma que está combinada con la emoción. Esto es muy emocionante para mí. Nosotros pensamos que las novelas sirven para entretener, que es verdad, sirven incluso para aprender algunas cosas, pero no caemos en que también pueden ayudar de una manera que nosotros no esperamos, que pueden ayudar eso a esto que estás contando, a relativizar problemas reales viendo los problemas de ficción. Entonces, para nosotros es un orgullo que nos digas esto. Súper felices de que nuestras novelas sirvan para esto, pero que evidentemente siento que nuestra violencia, nuestra dureza, la crudeza que puede haber dentro de la ficción, al final es una ficción, es una crudeza de juguete. Tú cierras el libro y eso se ha terminado, y en cambio vosotras la tenéis todos los días ahí en un curro que supongo que tiene pocas recompensas o que son complicadas las recompensas a lo largo del tiempo, y estáis ahí currando día a día con ellos, o sea que vosotras sois las que sois unas cracks. Al principio de mi carrera sí que a veces me preguntaba ¿para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Vale la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Porque el inicio pues, fue duro. Y cuando conoces a alguien como tú y vienes con tu historia y me cuentas lo que significa en tu vida, le das sentido también a lo que yo hago. Y así, una de esas tardes de invierno, si se me ocurre plantearme ¿para qué hago las cosas? Pues las hago para Curi, ¿sabes? Escribo para ti. ¿Qué causó tu literatura en mí, ¿no? En este proceso de cáncer que llevo adelante desde hace 5 años? Sí, no pasa nada, es lo que hay. Entonces, hay muchas cosas que a mí me conmueven de tu literatura que obviamente tienen que ver con la emigración y todo eso, porque yo soy argentina. Llevo 21 años viviendo en Valladolid y entonces hay muchos momentos de la lectura que me acercan a vos. Pero hubo un pequeño párrafo, una parte de un párrafo en particular que me hizo pensar muchísimo, y te lo voy a leer y luego te cuento por qué. Espero leerlo bien, porque estas cosas me ponen un poco nerviosa. Entonces es de como polvo en el viento, que además hablaste hoy de él,
el tema de los clanes y todo eso, que también. Y el párrafo empieza así y dice: más de 30 años después de aquella primera y conmocionante lectura de 1984, que también me impactó ese libro, cuando al fin cayó en sus manos la recién impresa edición cubana de la novela, una y otra vez Clara volteó los ojos de su memoria hacia los años de la inocencia y se volvió a preguntar qué era mejor: ¿saber o no saber? ¿Vivir en la oscuridad o descubrir que existen no solo las sombras, sino también la luz? O viceversa. ¿Creer sin dudar o dudar y luego perder la fe? ¿O mantener la fe y seguir creyendo a pesar de las dudas? A mí me pasa con esta frase, con respecto a lo que a mí me pasa, que yo también me cuestiono y dejo de creer o busco fe en cosas que antes no, obviamente no las hubiera tocado, porque no vengo de una familia religiosa. Sin embargo, cuando uno pasa por un proceso como este, se aferra a lo primero que tiene y deja de creer en muchas cosas que antes daba por hechas. Entonces, cuando yo leí esta frase y el libro en general, me conmovió muchísimo el tema de la separación de los amigos, también el tema de la muerte, el tema de la aceptación. Es eso, tocas puntos en los que uno tiene que decidir hacia dónde va a ir y en qué va a creer y cuánto tiempo tengo. Entonces prefiero disfrutarlo con lo que hay, con lo que no aspiro a tener más de lo que tengo y con lo que tengo. Y escucharte hoy también me conmovió mucho, muchísimo. Es que creo que esta es una novela, lo he dicho muchas veces, que está escrita con las vísceras, más que con el cerebro. Es una novela que cuenta una desintegración. Sí. Como mismo, Morir en la arena cuenta, es la crónica de una derrota, como dije ahí al final. Esta es la historia de una desintegración que hemos vivido y en la que se han perdido muchísimas cosas. Hace 4 años ya, tu libro empezó conmigo una historia muy importante en mi vida, que fue una historia de cambio. Y fue el momento en el que me detectaron un cáncer y estaba en tratamiento. Vivía en Madrid, vine aquí a Valladolid a hacerme el tratamiento y mientras estabais grabando Memento Mori, que yo no sabía ni que existía ese libro, en la calle de al lado a mí me estaban dando quimio. En el momento en el que yo me enfermé, que fue en el 2020, empecé a leer Patria por recomendación de mi padre, que siempre viene mi padre como tu madre, pero mi padre viene a mi mente siempre. Y casualmente la protagonista es, no lo sé pronunciar bien. Vittori, bueno, nosotros decimos Vittori. Vittori. Tiene un cáncer, el mismo que tengo yo. Entonces, eso fue lo que primero me llamó la atención. Yo estaba exactamente en ese momento de mi vida recibiendo tratamiento por ese cáncer. Y todo lo que significó Patria, obviamente, a mí es una historia que me es lejana porque yo no, en la época de ETA yo no vivía aquí, por supuesto, pero la conozco porque he leído mucho sobre el tema porque sí, porque me gusta. Me impacta eso, cómo se desarmaron las familias. Me impacta en la frialdad de las familias ante lo que pasa, ante las muertes, ante las pérdidas de amistades, Me impactó muchísimo eso, cómo se separan esos amigos de toda la vida por este tema que no solamente pasa en este lugar, en este País Vasco, sino en toda España en distintos momentos y en Argentina también, y de hecho está pasando ahora. Y entonces fue un libro que sinceramente por todas las circunstancias me marcó mucho. Pues para decirte lo que supone para mí pues poder leer, introducirme en los mundos que escribís los escritores, teniendo, como tengo, un hermano con parálisis cerebral. Pues bueno, para mí la lectura, y sobre todo desde hace un par de años para acá, que es cuando tuve pues, un bloqueo bastante grande en mi vida, me ha servido como bálsamo. O sea, cuando te afecta tanto en lo emocional, siempre tienes la sensación de poder hacer algo más. Sí. O tienes la necesidad de querer hacer algo más. Las dos trabajamos juntas en la asociación Aspace. Es una asociación formada por padres que trabajamos
con personas con parálisis cerebral, tanto con niños como con adultos y con las familias, que al final son un pilar fundamental para que también los niños y los adultos puedan seguir desarrollándose. Y para nosotras la lectura de los libros, porque somos fanáticas, pues la verdad que nos ha aportado mucho en esos tiempos a la hora del trabajo, porque la dureza que expresáis en vuestros libros muchas veces nos hace relativizar y poner en perspectiva un poco la dureza que podemos vivir nosotras en el día a día a la hora de trabajar con estas personas. Este libro ha sido el primero que he conseguido leer después del fallecimiento de mi madre. Mi madre falleció en noviembre del año pasado. Y leyendo este libro y escuchándote, pues me he sentido muy identificada con Nas, con la pérdida que supone para ella su madre, el sentirse huérfana sin importar la edad. Porque yo realmente me perdí a mí misma, porque realmente cuando tienes una enfermedad así, llega un momento en que tú no te reconoces, no reconoces ni tus fotografías, ni reconoces tu yo anterior. Pero por el cambio físico. Claro, no, por el cambio físico, por el cambio tan brusco de mentalidad, porque yo creo que pasas de creerte invencible a darte cuenta de que en menos de 20 segundos puede cambiar tu vida. Yo lo que más echaba de menos cuando estaba malo era la normalidad. Ya. Incluso de tu libro me gusta al final, la parte de cuando está en o sea, Sancho, que hace como una descripción de un día normal. Sí. Y lo que sueñas es con esa normalidad. Yo soñaba con tomarme un café con un amigo, o sea, con una amiga, o sea, sentir el aire frío en la cara, con poder salir a correr, con poder mirar nuestro fantástico río Pisuerga, o sea, sí. Soñaba con cosas habituales tan, que quizás no las das el valor que tienen a la cotidianidad cuando... Además, no necesitamos tampoco... O sea, yo siempre pienso, después de que me ha pasado esto, lo que pienso es que no nos enseñan nunca a enfrentarnos al dolor. O sea, claramente no nos dan... Al dolor físico. Al dolor, ni al dolor, no más que físico, al dolor que sienten otras personas. No nos enseñan ni desde pequeños a enfrentarnos a cuando pues, tienes un familiar que esté malo, una persona que quieres mucho que esté malo. Entonces no nos enseñan a enfrentarnos a eso. Entonces, claro, llenamos como de muchas palabras las conversaciones cuando estamos con una persona así y realmente es mucho más sencillo, que simplemente es dejar que la otra persona hable, que te va a decir lo que necesita realmente. Y te agradezco mucho lo que dices de los libros porque yo también soy una gran lectora y como leo mucho, yo también tengo necesidad de evadirme y de buscar refugio cuando, bueno, todo el mundo tiene sus cositas, sus problemas y reconozco que para mí la lectura es un refugio. Me ha encantado que hayas empleado esa misma palabra. Que la lectura de mis libros sea un refugio para ti, pues a mí francamente me emociona y me alegra escucharlo y me alegra, bueno, pues esa utilidad que puede tener también la literatura. Sí, porque esto toca fibras humanas que son profundas y que también me afectan. Yo no soy de hielo, naturalmente que yo si trato del cáncer pues es porque de alguna manera también lo he tenido. Yo no he padecido hasta ahora cáncer, pero sí mi padre, por ejemplo. O sea, son cuestiones de las que no estamos exentos ninguno, aun cuando no nos afecte directamente. Pero es muy difícil que en la familia o en la vecindad no haya alguien a quien le tocó esa mala carta, ¿sí? Y por regla general, cuando trato de personajes que sufren algún tipo de dolencia, etcétera, escribo con guante blanco en estos casos. Claro. Sí. Porque sé que esto es doloroso y exige un respeto. Sí. Es doloroso, pero es parte de la vida, es parte de lo que nos toca y hay que saber vivir y llevarlo como nos toca. Mi padre falleció hace 2 años, que yo estaba con la escritura de este libro. Yo estaba en la promoción del libro anterior, de Esperando al diluvio, y me pilló en Mallorca con un billete para salir en una dirección concreta. Y claro, pues cuando llegó la noticia yo quería ir a casa y estar en una isla e intentar volar en otra dirección del billete que tienes es bastante complicado.
Y recuerdo que me dijeron, bueno, vete para el aeropuerto, que ya te iremos llamando porque vamos a intentar cambiarte el billete, conseguir que salgas en otra dirección, que llegues hacia el País Vasco, a ver cómo podemos llevarte hacia allá. Y yo me fui al aeropuerto sola y recuerdo estar allí y sentir de pronto que era diferente. Ese día sentí que era diferente y casi me parecía que si los demás se hubieran fijado, que nadie se fijaba en mí, si se hubieran fijado hubieran visto que a mí me faltaba algo, que era como si ese día me faltara, bueno, como si me hubiera faltado un brazo, o una pierna, o el hígado, no sé, me faltaba algo. Y pensé mucho durante ese viaje, durante esas horas, en que lo que me pasaba no era algo que los demás podían ver, era algo que sentía yo, y era que era huérfana. La parálisis cerebral es un tipo de discapacidad muy compleja, una pluridiscapacidad que afecta prácticamente todos los aspectos vitales en muchos de los casos, tanto la parte física como cognitiva. Y bueno, pues es una parte dura. Entonces esta lectura que muchas veces vemos de vuestros libros, que se expresa esa dureza, sale alguna persona con discapacidad también en vuestros libros. Luego llegamos muchas veces, lo comentamos y nos da un poco de desaliento, de joder, esa perspectiva en la que ponemos todo lo que pasa en el día a día de estas situaciones duras, que dices, joder, pues es que la ficción lo supera todavía, que bien esta realidad nuestra, que al final puede ser un poco más sencilla y un poco más cómoda dentro de lo crudo y lo duro que puede ser. Claro, es que son vivencias personales que si llegan a buen puerto, yo creo que te hacen más fuerte. Sí, como decía Fernando Aramburu, nosotros pasamos mucho tiempo solos, es por gusto, nos gusta, somos personas, estás clarísimo que un escritor tiene que ser alguien introspectivo y que le guste la soledad, si no, pues estaría sufriendo de manera horrible, porque estamos mucho tiempo solos. Pero también es verdad que esta parte en la que estamos en público es muy necesaria, y tener ese cariño, recibir, pues como decía él, la respuesta de la otra parte, es como llevarse leña para el invierno. Celebro que mi libro haya sido significativo para vos y tal vez emocionante. Literatura en estado puro. La respuesta es sí. La literatura es el mejor bálsamo y la mejor cura en muchas ocasiones. Bueno, podríamos resumir que la lectura es sanadora. Y de verdad, aunque solo la leyeras tú, seguiría escribiendo para ti.